El síndrome de Guillain-Barré, pasamos la primera. Quiero que vean este video. ¿Sigue mi dedo? Es un pacientito que vimos cuando estaba trabajando en el Hospital Niña de Breña. Y miren la oftalmoplejía que presenta el paciente. Trata de seguir el dedo del examinador, que es la doctorita Pamela Muñoz, pero miren, no puede mover los oculomotores. Sigue. Bien. Este paciente ingresó justamente por este problema. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien. El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía aguda autoinmune. Y esto es importante porque justamente el manejo, el abordaje terapéutico depende de este mecanismo de acción. Y es un síndrome totalmente heterogéneo. Ustedes acaban de ver una forma de presentación de Guillain-Barré. Tiene varias formas de presentación. Lo que mantienen en común es justamente el mecanismo del fisiopatológico. Es una enfermedad paralizante, aguda, monofásica, o sea, aparece en un solo contexto, un solo momento, y generalmente precedido por un cuadro infeccioso, generalmente. Porque pueden ser también algunas otras circunstancias, por ejemplo, a veces vacunas también se relacionan. La siguiente. Y acá es, como decía, un poco de la historia. En 1859 lo describe Landry, y en 1916, hace poco más de 100 años, Guillain-Barré y Stroll, 3 personas, 3 investigadores, encuentran esta entidad, la disociación albúmino-citológica, es decir, el aumento de las albúminas o de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo y la baja celularidad o celular normal, la debilidad aguda, la arreflexia, que es la clave del diagnóstico clínico, y también las alteraciones de la sensibilidad o sensoriales. Pasamos a la siguiente. En relación a la patogénesis, es una respuesta inmune provocada por un cuadro infeccioso. Y acá tiene que ver un mecanismo que se llama mimetismo molecular. Este mimetismo molecular tiene que ver con epítopes, o sea, zonas de la mielina o el axón, que comparten con algunos agentes infecciosos, entre los cuales encabeza la tabla, por decirlo así, el Campylobacter jejuni. Y esta acción autoinmune puede desencadenar en desmielinización o degeneración axonal. Es decir, la presentación clínica va a depender de ello. Y acá tenemos, en este cuadrito, como algunas formas, ¿no?, de presentación de Guillain-Barré y del síndrome de Miller-Fisher, que es otra forma de presentación de Guillain-Barré, donde ven las inmunoglobulina G dirigidos como autoanticuerpos dirigidos a ciertos receptores, que son básicamente gangliósidos. Estos gangliósidos son lípidos complejos que tienen esa estructura, glucoproteínas, ahí tiene la acetilgalactosamina y el ácido N-acetilneuramínico, que en general las glucoproteínas son como una suerte de combinación, de cerradura, una combinación compleja, espacial. Ustedes se acuerdan cuando hablan de los carbohidratos, de los azúcares, tienen una orientación espacial compleja. Entonces, esto hace una suerte de combinación tridimensional que algunos agentes infecciosos, como el Campylobacter jejuni, comparte con gangliósidos que están en la mielina o en el axón. Y esto es lo que desencadena justamente la respuesta autoinmune. La siguiente. Acá tienen más de cerca cómo están ahí los antígenos y cómo los anticuerpos van a marcarlos y va a llegar el macrófago que finalmente va a empezar a destruir la mielina o a afectar también a nivel axonal. La siguiente. 2/3 refieren un antecedente de infección respiratoria digestiva. En nuestro vídeo, realmente el Campylobacter jejuni es un agente a considerar y se identifica en un 30%. En el tema respiratorio, han habido algunos virus que se han descrito, o digestivos también, los enterovirus, como causal de Guillain-Barré. Se describe pues el citomegalovirus también. Particularmente hemos tenido pacientes con Epstein-Barr, con micoplasma, con influenza, vacunas, como les dije al inicio, cirugías, traumatismos y pacientes con trasplante de médula ósea que podrían activar esta reacción autoinmune. La siguiente. En este trabajo, en el año 2011, era la causa, el Guillain-Barré, la causa más frecuente de parálisis flácida aguda en niños, pero fíjense, es 1 a 2 por 100.000 al año, o sea, no es tan frecuente.
Es menos frecuente en niños que en adultos, ¿no? Acá nosotros vemos niños. Y en varones, para variar, los varones sufriendo un poco más, 1,5 veces más que el género femenino. La siguiente. Inicia 2 a 4 semanas después de haber el paciente infectado y debuta, y esto es interesante, con parestesias en los dedos del pie y las manos. Y este dato en pediatría básicamente pasa muchas veces desapercibido porque los chiquitos pues sencillamente no entienden o realmente no consideran algo que llame la atención tener esta sensación a nivel de las manos. Lo que sí ocurre en el adulto y sí lo registra al momento de hacer la historia. Y esta debilidad va a ser de naturaleza o característica simétrica. Simétrica significa que tanto en mi cuerpo derecho como izquierdo estarán comprometidos. Ojo, uno puede ser más que el otro y no dejaría de ser simétrico. Es ascendente y la evolución puede ser en horas, porque puede ser fulminante, o en algunos días. Y lo que va a continuación es el dolor y la debilidad y la dificultad que esto genera para poder caminar. Y ese es el motivo de consulta realmente en niños cuando hacen Guillain-Barré. El hecho de que los niños no puedan caminar, que ya es el motivo de alarma, obviamente, para los padres. La siguiente. Dentro de la forma de presentación, este estudio en Neuropediatrics, 79% hacen dolor neuropático. En espaldas, en piernas. Y acá en el tema de dolor neuropático debería ser hincapié, porque hay formas de dolor que también impiden la marcha y que nos podría hacer confundir con parálisis flácida. Yo he tenido pacientes con temas de dolor articular, problemas de cadera, problemas de artritis reumatoide, que no caminan por el tema del dolor y puede confundirse con Guillain-Barré. El 60% hace incapacidad para caminar, y acá hay un dato importante, 51% hacen disfunción autonómica. Y esta disfunción autonómica es la que uno tiene que estar alerta, debe buscarla, porque muchas veces esta puede ser causal de paciente debería estar en cuidados intensivos o de descompensación y podría ser fatal. Compromiso de los nervios craneales, fundamentalmente el séptimo, en el 46%, 24%, la cuarta parte, hay compromiso de los brazos. Compromiso de los brazos, y si es así, el niño, antes que simultáneamente no poder caminar, no puede ni alimentarse, ni hacer ninguna actividad común de la vida diaria. Un 13% podría requerir ventilación mecánica. Entonces, es un diagnóstico de importancia y de urgencia. En el Guillain-Barré, como les decía en el anterior, hay una disfunción autonómica prevalente. Esta disfunción autonómica, por ejemplo, se ha visto más dentro de las formas clínicas en la desmielinizante aguda, en el 68,7%. En cambio, en la axonal motora, en el 25%. O sea, menos frecuente en axonales motoras. Lo que más se describe es la variabilidad del ritmo cardíaco. Y ojo, este tema de compromiso autonómico no tiene correlato con el tema motor. Entonces hay que buscarlo. Siguiente. Dentro del manejo del paciente crítico, este trabajo del 93, las arritmias cardíacas son frecuentes, igual a hipotensión ortostática como tema de compromiso autonómico, hipertensión arterial, que puede ser transitoria persistente, hilo paralítico, disfunción vesical y sudoración anormal, también son temas que podrían guardar relación con el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. En relación a la presentación clínica y al diagnóstico, hay que resaltar el tema de la debilidad simétrica. La debilidad simétrica y, ojo, flácida. Tiene que estar flácido. Los reflejos osteotendinosos abolidos o disminuidos. A recordar cómo se usa el martillo. Las parestesias, también por el compromiso neuropático. El signo de la CG es un signo muy interesante. El signo de la CG, recuerden ustedes, es elevar las piernas sin permitir que flexione las rodillas, las dos al mismo tiempo. Ustedes comienzan a elevar las piernas del paciente y el paciente va a referir dolor. ¿Dolor en donde? En la parte posterior, que es en la zona de la raíz nerviosa, dando cuadro clínico o confirmando el cuadro clínico de la radiculitis. Compromiso radicular dará el dolor. Y acá el signo de la CG también es interesante porque me permite ver la evolución del paciente. A medida que va mejorando el paciente, yo puedo hacer que el ángulo de la posición de las piernas pueda ser mayor. Entonces va mejorando y el paciente va sintiendo menos dolor. También se describe papiledema. Entonces no se sorprendan si es que pudieran encontrar este signo. La siguiente.
En relación al pronóstico, alcanzan su nadir, su punto más alto en el 90% en la segunda cuarta semana. Y va a retornar lentamente en semanas o meses, dependiendo el tipo de Guillain-Barré y dependiendo si recibió nuevo tratamiento. En niños la evolución es más corta y hay mejor recuperación que en los pacientes adultos, es una ventaja de los niños. Aquellos que no requieren ventilación mecánica, la recuperación puede ser más rápida, en 43 a 52 días en promedio en este trabajo. La siguiente. Y acá ustedes ven cómo en dos ejes, uno en la severidad y otro en el tiempo, en las semanas, cómo al inicio va en ascenso y de pronto llega a su punto más alto en el nadir y después entra en una fase de meseta, plató, y de ahí comienza poco a poco la recuperación. Entonces, yo no esperaría que, si ya ingresa a la zona de meseta, no esperaría que empeorase. Dentro de las variantes clínicas del síndrome de Guillain-Barré en niños, tenemos la desminante aguda, es la más frecuente, pero es la más frecuente en los países occidentales, en los países del primer mundo. Y acá en nuestro medio hicimos un pequeño trabajito con el doctor Julio Flores, ahí en el Hospital Niño de Breña, y las formas axonales eran las más frecuentes. Tenemos también otras formas clínicas un poco más exóticas, Miller-Fisher, Bickerstaff, la polinomitis craneal y la debilidad faríngeo-cérvico-braquial, que vamos a ver después. También hay formas más raras, como la sensorial pura o la pandisautonomía aguda, que son formas de presentación mucho más extrañas. La siguiente. Tenemos los diferentes subtipos, donde el clásico, la forma clásica, la Guillain-Barré clásica, es la desmielinizante inflamatoria aguda. Y tenemos la axonal motora sensorial, que esta forma es la que estamos viendo no vemos con tanta frecuencia. En cambio, la axonal motora sí es la que se conoce como el síndrome chino paralítico, que no tiene nada que ver conmigo, solamente se los menciono. El síndrome Miller-Fisher, que es el de la ataxia y la oftalmoplejía. La pandisautonomía, compromiso autonómico severo. Tenemos también formas de ataxia, formas agudas sensoriales con neuropatía. Y la debilidad faríngeo-cérvico-braquial. La siguiente. Dentro de la neuropatía axonal motora aguda, es la forma motor pura, con patrón electrofisiológico y daño axonal. Le decía la forma china porque se descubrió primero en la China, pero también hay en Japón y en México y Sudamérica. O sea, esto nos toca a nosotros realmente. Y tenemos acá un agente frecuente que es el Campylobacter jejuni. Y este tipo de presentación tiene el riesgo de comprometer más la parte ventilatoria. Entonces hay que tenerla en mente. La siguiente. La forma sensorio-motora axonal aguda es raro en niños realmente, es raro, tiene más síntomas sensoriales, un curso más prolongado, y las lesiones axonales se van a ver a nivel de ambas fibras, tanto motoras como sensoriales. Siguiente. El Miller-Fisher. El Miller-Fisher es la oftalmoplejía externa, con ataxia, debilidad muscular y arreflexia. Es el paciente que vieron en el video, ¿no? Un Miller-Fisher por la oftalmoplejía. Hay formas incompletas, o sea, no necesariamente tiene todo, y podría ser un Miller-Fisher también. Los exámenes auxiliares van a ser muy semejantes a la desmielinizante aguda, inflamatoria. Inclusive, en los potenciales evocados auditivos podríamos encontrar defectos de conducción central y periférica como parte de ayuda diagnóstica. La siguiente. El Bickerstaff es un tema, podríamos decir un poco exótico, pero sí hay realmente. Acá lo que caracteriza a esta entidad es la rombencefalitis, o sea, compromiso del tronco. Y adicionalmente a ello hay una encefalopatía, o sea, compromiso sensorial, compromiso a nivel del sensorio. Puede haber hiperreflexia, a diferencia del Guillain-Barré clásico, oftalmoplejía y ataxia también, como el Miller-Fisher. Y acá ustedes pueden hacer diagnóstico haciendo la detección del anti-GQ1B, este gangliosio, o sea, el anticuerpo contra este gangliosio específico que vimos en las láminas anteriores, y que le hace síndrome anti-GQ1B. Este examen se puede solicitar en algunos laboratorios acá en Lima. Y el manejo, inmunoglobulinas o plasmaféresis. La siguiente. La polinitis cranealis, que es más raro también, compromiso múltiple bilateral de los nervios craneales, con una pérdida sensorial periférica severa,
con debilidad facial, disfagia, difonía. Acá en este caso no hay compromiso del nervio óptico para diferenciar de otras entidades y puede asociarse a citomegalovirus. Con la resonancia magnética que nos podría ayudar al diagnóstico del gadolíneo, en este caso aumenta la señal en los nervios craneales y hay unas láminas que podría mostrarles. La debilidad faringo-cérvico-braquial también es otra forma muy infrecuente. Hay debilidad facial, con fuerza en miembros inferiores y reflejos normales. Fíjense cómo es la variabilidad de presentación de Guillain-Barré. La forma localizada es una forma localizada del síndrome de Guillain-Barré a nivel axonal y vamos a poder encontrar autoanticuerpos contra diferentes tipos de ganglios que ustedes ven en la lámina. La siguiente. La pandisautonomía aguda, como les decía, con un cuadro disautonómico severo, con arritmias, disminución de sudoración, salivación, lagrimeo, y casi los reflejos podrán estar abolidos o disminuidos como se ven en Guillain-Barré, pero con predominio de síntomas sensoriales. Otras variantes, la verdad que las variantes son muy extensas, como sensorial puro, ataxia, asociado al gangliósido D1B, el tema de diplegia facial y parestesia distal, la parálisis aislada de exceso con parestesia distal, radiculopatía bilateral lumbar, etc. La siguiente. El diagnóstico es clínico. Realmente los exámenes auxiliares nos sirven cuando pudiera haber alguna duda diagnóstica, pero el diagnóstico es clínico. El líquido cefalorraquídeo, como recordarán en la historia del Guillain-Barré, la disociación albúmino-citológica es la característica, y en la electromiografía habrá bloqueo de la conducción motora, con velocidad disminuida y latencias distales prolongadas. Ojo, el líquido cefalorraquídeo será positivo recién a la segunda semana de enfermedad y en la electromiografía recién hacia la tercera semana. O sea, ganamos muy poco haciendo los exámenes antes de tiempo. La resonancia magnética, por otro lado, también me ayuda al diagnóstico, ya que aumenta la señal de las raíces. Aunque sinceramente es algo inespecífico y no deberíamos pedir, pues salvo hubiera una presentación clínica muy bizarra. La siguiente. El diagnóstico a través de los anticuerpos, ya que hay una reacción inmunológica que es la que produce la desmielinización. El GECO1B es un gangliósido del nervio y ustedes van a encontrar el anticuerpo contra ese gangliósido en el Miller-Fisher. Una sensibilidad del 85 al 90% la presencia del gangliósido, donde podríamos encontrarlo en los Bickerstaff, en la forma faringo-cérvico-braquiales y en aquellos Guillain-Barré que van con oftalmoplejía. Siguiente. Acá está este cuadro del año 2012, donde ven cómo los anticuerpos antigangliósidos están asociados a diferentes subtipos de Guillain-Barré, como la axonal motora, como el Miller-Fisher, ¿no? El GQ1B, que está en casi todos ellos, la ataxia sensorial aguda, que es el GD1B, y el Bickerstaff con la debilidad faringo-cérvico-braquial. Siguiente. El diagnóstico diferencial, y esto vamos a ver después un cuadrito que yo creo que valdría la pena que lo recuerden. Hay compromiso, por ejemplo, cuando es el nervio periférico el afectado, ahí están pues las polineuropatías tóxicas, está el Guillain-Barré, o por deficiencia de vitamina B1 o fenómenos de vasculitis pueden producir problemas en el nervio periférico. A nivel de médula espinal, la mielitis transversa, la polio, que justamente la polio es materia de vigilancia constante y es por eso que nos interesa el diagnóstico diferencial por la vigilancia de polio. A nivel de la placa mioneural, el diagnóstico diferencial es con botulismo y con miastenia, y a nivel muscular, a la cabeza, por la frecuencia de las miositis y de ellas las postinfecciosas las más frecuentes. Acá ven ustedes la resonancia magnética, cómo aumenta, ¿no? O se incrementa la señal en los nervios y esto permite facilitar el diagnóstico. En este caso es el séptimo nervio craneal que está aumentado, o al menos están las flechitas. Siguiente. Igual acá. En este caso con T1. Y lo que está aumentado es el 11º, el 11º. La siguiente. Y acá ustedes pueden ver el tercer nervio craneal también aumentado en T1. Hablaremos un poquito de Campylobacter jejuni porque es un agente que hay que detenerse y a pensar un poco en él. Es el agente precipitante más común en este trabajo que se hizo en el año 95, publicado en New England Journal. En 26 de 103 pacientes, el de peor pronóstico, recuperación más lenta y de mayor riesgo de secuela. 60-70%
de axonales motoras y motor sensorial, y 30% puede hacer las formas desmielinizantes inflamatorias agudas. La infección por Campylobacter jejuni aumenta en 100 veces el riesgo de desarrollar Guillain-Barré. La siguiente. ¿Y por qué nos preocupamos del Campylobacter? Este trabajo lo hicieron en el año 2002, la doctora Perales, el doctor Carmiña y la doctora Quiñones, ¿ya? Esto fue en La Victoria, acá nomás, acá en Lima. Campylobacter y Shigella como causa de diarrea aguda acuosa en niños menores de 2 años. Y acá el Campylobacter, fíjense ustedes, positivo, 13,3%, Shigella 4,8%, ¿no? Y más frecuente pues que la Shigella. Más frecuente que la Shigella. La siguiente. Esto fue en el Hospital del Niño en Breña, cultivos entre 2009 y 2015. Bueno, y acá quisiera hacer un recordar al maestro Rito Serpa, que acá falleció hace pocos días. Él era el encargado de esta área, realmente con mucha pena hemos sentido su fallecimiento. Bueno, volviendo al tema, esto ha sido parte de su trabajo, el doctor Rito Serpa. Volviendo al tema, vean, el Campylobacter, hasta el año 2015, mucho más frecuente que la Shigella y la Salmonella. Entonces, tenemos el Campylobacter entre nosotros y hay obviamente un riesgo para desarrollar el Guillain-Barré. Siguiente. El Guillain-Barré, por electromiografía, acá, en nuestro hospital ahí en Breña, donde trabajaba ahí, ahora estoy en San Borja, del año 2009 al 2013, 4 años, 42 pacientes, de los cuales 22 varones y 20 mujeres, otra vez los varones en ventaja, pues siempre nos toca la cosa fea, 30 axonales y 12 desmielinizantes, corroborando que nuestra forma de presentación más frecuente es la motora axonal, es la forma más frecuente que vemos de Guillain-Barré en nosotros. La siguiente. El tratamiento y pronóstico. Hay que hacer monitoreo estrecho. Ese paciente puede entrar en insuficiencia ventilatoria rápidamente y el paciente requerir de UCI. Pero no voy a esperar a eso, ¿no? ¿Quiénes deberían estar en UCI? Lamentablemente nuestro sistema de salud está con muchos problemas, en algunos lugares ya colapsado, y pensamos que UCI debería entrar solamente cuando necesitas ventilación mecánica, pero no. Realmente hay que tener siempre la visión clara. Deberían estar en UCI los pacientes con cuadriparesia flácida, con debilidad rápidamente progresiva, con capacidad vital disminuida, con signos de parálisis vulvar, o con inestabilidad autonómica cardiovascular. Esas serían las indicaciones para estar en UCI, no solamente si necesita ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque se descompensan tan rápidamente que hasta que puedas intubar al paciente, de pronto ya es demasiado tarde. El paciente se descompensa muy rápido. La siguiente. En menores de 6 años, también, ¿quiénes van a ir a la ventilación mecánica? Aquellos que tienen un PCO2 mayor de 50, el aumento de la frecuencia respiratoria, hay que contar la frecuencia respiratoria, hacer un monitoreo de la frecuencia respiratoria, porque es un signo de alarma importante. Igual el requerimiento aumentado de oxígeno, el uso de musculatura respiratoria accesoria también debería ser suficiente para que el paciente pase a cuidados intensivos, y la sudoración de cabeza, cuello con un pulso amplio ya reflejando compromiso autonómico. El siguiente. Dentro de la disfunción autonómica hay que decir lo siguiente. Primero, que hay riesgo de mayor mortalidad, o sea, debería pues estar en UCI. Y ahí hay que monitorizar ¿qué? La presión arterial, ver un buen balance hídrico, vigilar el ritmo cardíaco, y hay que tener mucho cuidado con los agentes vasoactivos y utilización de sedantes por el riesgo de desarrollar hipotensión. Dentro de la inmunoterapia, las inmunoglobulinas y las plasmaféresis están indicadas. ¿Y cuándo deberíamos iniciar esto? Cuando hay debilidad progresiva, cuando hay un empeoramiento de la ventilación o necesidad de ventilación mecánica, cuando hay debilidad vulvar significativa o sencillamente si hay incapacidad para caminar sin ayuda. O sea, si hay incapacidad para caminar sin ayuda, hay que iniciar tratamiento, ¿no? Ya sea con inmunoglobulinas o con plasmaféresis. Acá en la institución hemos tenido pacientes recibiendo inmunoglobulinas, algunos han salido bien, otros no tanto, y hemos tenido que hacer plasmaféresis, que es un procedimiento con algún riesgo, es cierto, pero bastante efectivo realmente, bastante efectivo. La siguiente. Entonces, no deberíamos dar tratamiento por los costos, sí, es bastante caro.
también por los riesgos. Si el paciente está caminando, pues no debería usar ninguna de estas cosas. Hay enfermedades leves, cuando es no progresiva, o si el cuadro ya se estabilizó, y debería ser, y esta vez es materia controversial, entre las primeras 2 a 4 semanas de tratamiento. Después de ese tiempo es claro que el paciente ya llegó a una fase de meseta y que realmente no le va a aportar mayor beneficio el inicio de la inmunoterapia. No debemos usar corticoides, porque no hay ningún beneficio en su utilización. Esto ya está desde el año 91. La siguiente. ¿Por qué hacer inmunoterapia? Acorta el tiempo de recuperación, ¿sí? Bajan los costos y es mucho mejor para el paciente. La mejoría inicia a los 14 días y pueden caminar ya en 3 meses. Cuando usan inmunoglobulinas, la dosis recomendada, 400 miligramos kilo día por 5 días. La mortalidad en niños es menor, es mucho mejor que en adultos, 3 a 4%. Y la mejoría a largo plazo es bastante alta también, 85 a 92%. Ciertamente, casi el 100% caminan al año, puede haber una secuela, sí la hay, un 65%, y esta secuela es constituida por parestesias, dolor, fatiga, y ojo, puede recurrir, sí, puede recurrir, 2 a 5%. Entonces, si tuvo antes Guillain-Barré, no les llame la atención que pudiera tener después otra vez Guillain-Barré. Este es un análisis del Cochrane, en medicina basada en evidencia, acerca de la eficacia entre el uso de inmunoglobulinas, plasmaféresis, o no dar tratamiento. En los Miller-Fisher, 100% normales a los 6 meses, indistintamente qué tratamiento se le dio. Y el Bickerstaff, un 66% de pacientes estaban normales, con ningún beneficio claro en cuanto al tipo de tratamiento. La siguiente. Este es el pacientito que vimos. A ver si corre el video. A él le pusimos inmunoglobulinas. Miren sus ojitos. Ya. Vas a mirar hacia arriba. Miramos hacia abajo. Miramos hacia aquí. Miramos hacia aquí. Miramos hacia aquí. Hacia allí. Y el tratamiento que había recibido el paciente había sido inmunoglobulinas. Miren cómo se recupera de la oftalmoplejía. Salió el anticuerpo GQ1B positivo en suero. Mira ahí. Otra vez, mira ahí. La siguiente. Bien. Quiero terminar esta charla con un cuadrito que creo que es muy importante. Anda pasando por pedacitos nomás. Y ahí nomás. Ya. Pasa hasta el último. Ya. Ustedes, cuando ven un paciente con debilidad muscular aguda, tienen que hacer un análisis de la topografía de cómo se podría generar una debilidad muscular aguda. Cuando hablamos de parálisis flácida aguda, donde sale Guillain-Barré, lo tomamos en cuenta a partir de la médula espinal hacia abajo. El tema de la corteza cerebral lo pongo ahí, solamente para que lo tengan presente, que puede haber también, pero está en rojito para que vean que es algo distinto. No está dentro del diagnóstico de parálisis flácida aguda. Dale un clic. Varios clics, para que estén las flechitas. Ahí no, allá. Entonces, el cuadro clínico, cuando ven ustedes problemas en la corteza cerebral, la debilidad será en este sentido, o sea, tendrá hemiparesia, habrán signos piramidales con reflejos osteotendinosos aumentados. En médula espinal, lo que van a encontrar ustedes es otro tipo de debilidad, ya no será en este sentido, sino en este otro, ya sea cuadriparesia o paraparesia, con los reflejos disminuidos o abolidos, y acá un dato importante, el nivel sensitivo de compromiso medular nos podría dar la pista clave de que el paciente tiene un problema en médula. A nivel del nervio periférico, la debilidad será ni en este sentido ni en este, sino será distal, tanto en pies como en manos, con reflejos disminuidos o abolidos y con la presencia de parestesias o dolor por el compromiso del nervio periférico. En placa mioneural, la debilidad será vulvar, con B larga. Vulvar porque estarán comprometidos los nervios craneales, con los reflejos osteotendinosos normales. Entonces, debilidad vulvar con reflejos normales, pensaría en placa mioneural, con algunas excepciones a la regla, como ustedes vieron
el tema del Miller-Fisher, por ejemplo, o del Bickerstaff, que hay encefalopatía y es otro cuadro. Y a nivel muscular, la debilidad será proximal, o hombros, caderas, con reflejos normales. ¿Y cuál es el guachito acá? El dolor a la palpación de la masa muscular. Hay un dolor tremendo. Muy bien, seguimos dando otro clic. Y vemos qué diagnóstico tendríamos, pues, si es corteza cerebral, le digo que esa parte, los accidentes vasculares, las infecciones, te puede dar ese tipo de cuadros. A nivel de médula, mielitis transversa y polio. Acuérdense que parte de este tema también es a recordarles que hay que hacer vigilancia epidemiológica de la polio. Nervio periférico será pues el Guillain-Barré y algunos tóxicos como el plomo, por ejemplo, o el mercurio. Placa mineural, botulismo. Botulismo, por ejemplo, es un diagnóstico que muchas veces soslayamos y que debemos tener presente siempre en la cabeza. Y lo que nos debería llamar la atención en botulismo es el compromiso vulvar. Por ejemplo, la midriasis es una clave para el diagnóstico. Los síndromes miasténicos y la intoxicación por órganos fosforados también está dentro del diagnóstico diferencial. Finalmente, en músculo, el tema de miositis, ya sea de origen autoinmune, o estas miositis, como las polimiositis, o las miositis postinfecciosas, que son muy frecuentes. Un evento respiratorio, de pronto, a los días, comienza el dolor, la debilidad, y es motivo de consulta con un excelente pronóstico. Otro clic. Porque, ¿qué vamos a pedir? Una tomografía, obviamente, en la emergencia, para ver si hay un problema de la corteza cerebral. A nivel de médula, tendría que hacer una resonancia magnética nuclear. A nivel de nervio periférico, electromiografía y velocidad de neuroconducción, como ya vimos. El test de tensilón o la detección de la toxina en el caso del botulismo, y podríamos agregar en nuestro medio el test del CUI. Para hacer diagnóstico de botulismo tenemos que sacar una muestra de sangre, centrifugar el suero, inyectárselo al CUI y ver si se replica el botulismo. Y cuando es muscular, el CPK, ¿no? Acuérdense de esto, y bueno, eso es todo, amigos. Bien, doctor, muchísimas gracias por la ponencia. Creo que ha quedado bastante claro, todo ha sido muy ilustrativo y didáctico. Quisiera invitar a todos los participantes a que terminen de redactar sus aportes, preguntas, dudas, consultas en el chat para poder irlo leyendo. Mientras tanto, nos han enviado unas cuantas preguntas. Doctor, si me permitiera hacérselas llegar. Nos dicen: buenos días, la pregunta es si la recuperación va a ser total o va a tener secuelas, y si va a necesitar algún tipo de terapia física. Sí, como vieron en alguna de las láminas, lamentablemente un porcentaje bastante alto queda con secuelas, a veces sensoriales, a veces algo motor, pero sí, la posibilidad es relativamente alta de secuelas, y todo paciente que sale de acá con el diagnóstico pues tiene que hacer terapia física y rehabilitación. Es la piedra angular para la mejoría del paciente. Recuerdo mucho, había el jefe de servicio, el doctor Málaga, me parece que trabajaba en el Almenara, el médico rehabilitador, se hizo médico rehabilitador porque tuvo Guillain-Barré. Tuvo Guillain-Barré y eso fue lo que lo motivó a desarrollar esa especialidad. Y uno lo veía, pues efectivamente tenía un poco de déficit motor, pero él trabajaba pues, normalmente, ¿no? Normalmente trabajaba. Un excelente médico. Bien, doctor, gracias por la respuesta. También la terapia puede hacer la diferencia, ¿no? Mientras más terapias reciba el paciente y cuanto antes, siempre mejora el pronóstico, ¿verdad? Sí, el tema de la terapia, ojo, no debería medirse por cantidad, ¿no? Sino por calidad, ¿no? Calidad, dedicación, una buena evaluación del médico rehabilitador, un buen trabajo de los tecnólogos médicos que se dedican a la terapia física, ¿no? Y tener, obviamente, nuestras instituciones bien implementadas con todos los aparatos que requieren para hacer su trabajo. Así es, doctor. Nos dicen también, apuntando a primer nivel de atención, ¿qué conducta podríamos tomar para manejo? ¿Solicitamos algún examen auxiliar en lo que esperamos la referencia o se coordina de inmediato? Miren, como ustedes pueden ver, el diagnóstico de parálisis flácida aguda en general, no necesariamente Guillain-Barré, es un diagnóstico que requiere un diagnóstico inmediato, por el riesgo del compromiso ventilatorio. Entonces, es un paciente que debería ser referido lo más antes posible, y eventualmente en el primer nivel de atención, ¿qué deberíamos hacer? Por lo menos tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ver el patrón respiratorio, y tener todo a la mano para darle, aunque sea con el ambú, ya que si no se le puede intubar, aunque sea la ventilación, está preparado para dar el apoyo ventilatorio si fuera necesario. Pero sí, debería ser referido lo más pronto para el diagnóstico.
Perfecto, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, ¿en qué etapa de la enfermedad debería de iniciarse la terapia física? Bueno, ya la terapia física debería iniciarse, obviamente, cuando ya el paciente ya está en fase de bajada, pues, ¿no? Pues está en meseta, todavía puede ir mejorando solo, ya en fase, realmente debería empezarse la cuarta, sexta semana, porque hacerlo inmediatamente, pues, no tendría sentido, porque sigue el proceso neurológico activo. Entonces hay que esperar que ya cese este fenómeno de desminimización o de autoagresión que tiene el paciente para empezar la terapia. Perfecto. Nos dicen también, hemos visto que hay varias formas de presentación, como por ejemplo motor axonal. ¿Las diferentes formas de presentación tienen diferente manejo o varían el pronóstico? Bueno, como han visto en las láminas, efectivamente, algunos pronósticos son muy distintos. Unos tienen mayor compromiso ventilatorio, mayor secuela, pero el manejo eventualmente es igual. Con inmunoterapia, ya sea plasmaféresis o inmunoglobulinas, ciertamente la respuesta al tratamiento va a ser distinta. Cuando tenemos que la forma desminimizante, aguda, inflamatoria, es la forma que mejor responde y menos secuelas deja. Y lamentablemente no es la más frecuente. Nosotros tenemos la motora axonal, que es la que deja más secuela. Perfecto, doctor, muchas gracias por la respuesta. Y ya última pregunta, nos dicen, si Guillain-Barré es o se puede presentar de manera recurrente, ¿cuánto tiempo puedo esperar para la presentación? ¿Puede darme de un año al otro? Sí, yo he tenido un paciente, recuerdo mucho cuando recién entré a trabajar al Hospital del Niño en el área de neurología, ingresó un paciente de unos 8 años que en la historia tenía un antecedente que dice que había tenido polio a los 2 o 3 años. Pero haciendo el análisis, realmente lo que había hecho inicialmente había sido un Guillain-Barré y lo que estábamos viendo era una recurrencia de Guillain-Barré. O sea, puede durar años realmente. Y el otro tema en relación a si dentro del año, por ejemplo, se recomienda, por ejemplo, no vacunarlo para evitar posibles recaídas por el estímulo del sistema inmunológico. Entonces, preferible no vacunar al paciente que sale con el diagnóstico de Guillain-Barré, podríamos activar. Quería aprovechar para saludar al doctor Luján, que lo veo ahí en una pantallita a un costadito. Doctor Luján, ¿cómo está? No sé si me escucha. Ahí lo veo. Sí, definitivamente sí lo puede escuchar. Permítame abrirle el micrófono. Doctor Luján, lo escuchamos. Doctor Luján, ¿cómo está? Aprovecha para saludarlo. Muy bien. Por último, nos mencionan, algunas guías sugieren iniciar tratamiento de los primeros 5 días de inicio de los síntomas. ¿Se puede dar tratamiento posterior a ello? Como les decía, la indicación médica es iniciar ni bien si el paciente no camina. O sea, ya tienes que iniciar rápido. Si el paciente no camina, ya tienes que iniciar inmediatamente. Y más bien la controversia viene si ya llegó con algunos días de enfermedad o semanas, si vale la pena o no dar tratamiento. Se supone que si está en la fase de meseta y ya no va a empeorar, debería no administrarse ya inmunoterapia. Pero de pronto, si quieren un plazo entre la segunda y la cuarta semana, debería estar el límite para iniciar la inmunoterapia. Por el tema de los costos y lo complicado que podría ser una plasmaféresis también. Claro. Perfecto, doctor. Ya están absueltas todas las preguntas. ¿Algún último comentario o aporte que desea hacer antes de dar por finalizada la telecapacitación? Sí, yo realmente quisiera aprovechar, porque este tema de Guillain-Barré ha traído a colación un tema de dificultad diagnóstica, ha llamado la atención a toda la comunidad, pero deberíamos aprovechar también la circunstancia para recordarnos a todos que tenemos que vigilar el tema de la polio. Porque realmente la polio sí es una entidad que tenemos que tener siempre en mente, y ese último cuadrito que les presenté de parálisis flácida aguda, ténganlo siempre en mente cuando llega el paciente con este diagnóstico. Y no se olviden que son de reporte obligatorio. Así sepan ustedes cuál es la causa de la parálisis flácida aguda, debe reportarse. Muchas gracias. Perfecto. Bien, damos las gracias al doctor Daniel Gavino Koch González por brillante ponencia, aclarando todas nuestras dudas. Doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Y al no haber más preguntas, damos por finalizada la telecapacitación del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes por la atención y nos vemos en la siguiente telecapacitación. Hasta entonces.